Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así el apóstol Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, hablando de esa idolatría flagrante que tienen los paganos. Por lo cual, versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo está presentando aquí una seria acusación contra la raza humana, como un preámbulo para su presentación del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ha provisto salvación al hombre a través de la persona y la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ese mensaje no tendría ningún sentido a menos que lo consideremos a la luz de la necesidad que tiene el hombre de ser salvado. Como decíamos en un sermón anterior, hablarle de salvación a un individuo que cree que no corre ningún peligro, que él no tiene ningún problema, es como querer venderle un tratamiento de quimioterapia 100% efectivo a una persona que no sabe que tiene cáncer. ¿Y cuál es la acusación de Pablo contra la raza humana? Que Dios se ha revelado al hombre en una forma muy evidente a través de lo creado, y nos ha dado la capacidad de interpretar adecuadamente esa evidencia, pero en su impiedad y en su injusticia los hombres han detenido, han reprimido con injusticia la verdad. Esa verdad que la creación anuncia acerca de Dios con tanta claridad es sumamente desagradable a los ojos del hombre incrédulo. ¿Y qué hace? Dice Pablo que él detiene, suprime, resiste con injusticia la verdad. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que el incrédulo es un deshonesto intelectual. Él conoce la verdad acerca de la existencia de Dios. Él sabe que Dios debe ser obedecido, que Dios debe ser adorado, pero él pretende vivir como si lo desconociera. Y en su deshonestidad, el hombre es capaz de inventarse las teorías más absurdas con tal de justificar su renuencia a postrarse ante Dios y reconocerle como el soberano. Noten una vez más lo que dice en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, Pablo dice, el hombre ha conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Las huellas dactilares de Dios están plasmadas en todo lo que Él ha hecho, como hemos visto ya en los estudios anteriores. Y es imposible evadir esa evidencia sin caer en la irracionalidad. Es a eso que Pablo se refiere cuando dice en el versículo 22 que los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. La deshonestidad intelectual produce ignorancia, pero es una ignorancia culpable, porque ha sido provocada por el hombre incrédulo para evadir la verdad. En otras palabras, ellos se hicieron necios a sí mismos. Ellos se hicieron necios a sí mismos. Y yo pienso que es muy probable que el apóstol Pablo, cuando escribió estas palabras,
tenía en sus mentes, resonando como un eco, las palabras del salmista en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él sabe que hay un Dios, pero él trata de convencerse a sí mismo de que no es así, para poder seguir viviendo como él quiere. El necio resiste la verdad, resiste la evidencia para su propio mal. Ahora bien, aunque la creación de Dios revela a Dios en una forma muy evidente, no nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de Él. La creación no es una revelación completa. Es obvio que un ser inteligente, todopoderoso, personal, hizo todas las cosas, pero ¿cómo es Él? ¿Qué pide ese Dios de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros conocer a ese Dios? ¿O cómo se supone que debemos vivir en este mundo que Él creó? Creer que Dios existe y no tener más información al respecto nos deja sumergidos en un mar de confusión. Pero Dios no nos ha dejado a tientas y en tinieblas en cuanto al resto de la información que necesitamos conocer. Así como Él se ha revelado en la creación, así también se ha revelado en su palabra, la Biblia. Y las mismas huellas que Él dejó impresas en el universo creado, las dejó impresas en este libro para que no haya ninguna duda al respecto. Solo que la revelación bíblica es más excelente que la creación, porque es una revelación más completa. Eso es lo que nos enseña el salmista en el Salmo 19. El Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Y dice el salmista, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación revela a Dios. Sin embargo, en el versículo 7 de ese mismo Salmo, dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta. La revelación bíblica, es lo que le está diciendo, es perfecta, es completa, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que la revelación bíblica es más completa, es más excelente que la revelación que Dios nos ha dejado en la creación. Y ese es precisamente el tema que yo quisiera comenzar a considerar en esta mañana bajo dos encabezados. Veremos en primer lugar la necesidad de una revelación divina y en segundo lugar veremos que esa revelación es la Biblia. Veremos en primer lugar que hay una necesidad de que Dios se revele al hombre en un libro con proposiciones lógicas y racionales, que no irracionales, sino irracionales, que nosotros podamos leer, estudiar y comprender. Pero en segundo lugar vamos a ver que esa revelación es la Biblia. Mi intención original era traer esos dos puntos en la mañana de hoy. Pero a medida que fui trabajando en el sermón, el material comenzó a crecer y a crecer, así que vamos a ver esto en dos partes. Este domingo vamos a ver la necesidad de una revelación divina y en segundo lugar, el domingo que viene, si el Señor lo permite, veremos por qué nosotros creemos que esa revelación es la Biblia. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, la necesidad de una revelación divina. Como hemos dicho ya, las evidencias que Dios ha dejado en su creación son tan claras, tan evidentes, que muy difícilmente pueden ser evadidas. Pero el incrédulo no se deja vencer fácilmente. Y si no puede negar que Dios existe, entonces negará que la Biblia sea su palabra. Está bien, yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia. Pero esa es una postura que crea todavía más problemas que la de aquellos que niegan la existencia de Dios. Y mi amigo incrédulo que estás en medio nuestro, si hay alguien aquí en esta posición, yo te ruego que consideres con cuidado la postura que estás asumiendo para evadir tu responsabilidad ante Dios
porque esa postura tuya de creer que Dios existe, pero que Él no se ha revelado en la Biblia, es sencillamente insostenible. Eso es insostenible. ¿Cuáles serían las consecuencias de vivir en un mundo como este, creado por Dios, sin que Dios se hubiese revelado al hombre en un libro infalible, inerrante, como nosotros los cristianos decimos que la Biblia es? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, en primer lugar, y advierto, hermanos, los incrédulos a veces atacan a los cristianos diciendo que nuestra fe es demasiado simple. Pero cuando uno quiere traer una argumentación un poco más compleja, entonces dicen que la fe es incomprensible. Es palos y boga y palos y no boga. No todos los procesos de argumentación son simples. Hay algunas cosas que no se pueden explicar tan simplemente, aunque vamos a hacer el intento. Ahora, yo creo que todos los argumentos juntos hacen un caso que todos pueden entender. Entonces, veamos en primer lugar, ¿cuáles serían las consecuencias de vivir en un mundo como este creado por Dios sin una revelación bíblica? Bueno, en primer lugar, sin una revelación divina no es posible conocer la verdad. Ninguna verdad. Sin una revelación divina no es posible conocer la verdad. Todo hombre asume, consciente o inconscientemente, que la verdad existe. Cada vez que emitimos una opinión como cierta, o cada vez que corregimos a una persona y tratamos de hacerle ver que está en un error, estamos asumiendo que la verdad existe. Ahora, ¿qué es la verdad? Bueno, en palabras muy sencillas, podemos decir que la verdad es pensar o expresar lo que corresponde con la realidad. ¿Qué es la verdad? Pensar o expresar lo que corresponde con la realidad. Por ejemplo, si yo afirmara que hoy es 6 de noviembre del año 2005 y que estamos en el edificio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo participando de su culto de adoración, estaría diciendo la verdad, porque esa declaración corresponde con la realidad. Pero si digo en cambio que hoy es viernes y que estamos en Boca Chica, evidentemente estaría equivocado, porque hoy ni es viernes ni estamos en la playa. Así que podemos decir con toda confianza que la verdad existe. Y no solo eso, que es una sola. La verdad es una sola, es absoluta. Porque la realidad es una sola. Si la verdad es lo que corresponde con la realidad, la verdad tiene que ser una sola, porque la realidad es una sola. O es verdad que estamos en el edificio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, participando del culto de adoración, o es verdad que estamos en Boca Chica, o es verdad que estamos quién sabe en qué otro sitio haciendo quién sabe qué otra cosa. Ahora, lo que no podemos decir es que todo eso junto es verdad. No podemos decir que todo eso junto es verdad. Ahora bien, si la verdad es lo que corresponde con la realidad, entonces hay ciertas cosas de la realidad que yo necesito conocer antes de que pueda decir que conozco cómo son las cosas realmente. Voy a repetirlo para que me sigan. Si la verdad es lo que corresponde con la realidad, entonces hay ciertas cosas, ciertas piezas claves de la realidad que yo necesito imprescindiblemente conocer antes de que yo pueda estar seguro de que yo conozco cómo son las cosas realmente. Por ejemplo, la perspectiva que alguien tenga de la realidad de las cosas será muy diferente si ese alguien parte de la premisa de que fuimos creados por Dios, o si esa persona asume que el universo es el producto de fuerzas ciegas e impersonales. Esas presuposiciones van a cambiar mi percepción de la realidad. Si la realidad es que ningún ser inteligente nos trajo a la existencia, sino que nosotros estamos aquí por una causa completamente accidental, como piensan los ateos, entonces nosotros no tenemos ninguna verdad que buscar. Porque en un mundo así no pudiéramos estar seguros de nada. Eso ya lo vimos en un sermón anterior y por lo tanto yo no voy a entrar en eso hoy.
Yo no estoy aquí hablando de los ateos. No. Lo que yo quiero probar es que nosotros tendríamos el mismo problema que tienen los ateos y que vimos en el sermón anterior, si partimos de la premisa de que Dios existe, pero al mismo tiempo negamos su revelación. Si decimos que Dios existe, pero que Él no se ha revelado en un libro como la Biblia, por ejemplo, estamos en el mismo problema. Nos faltaría una pieza clave para conocer la realidad de las cosas. Hay un abismo, una diferencia abismal en el hecho de que exista Dios ante el cual nos presentaremos algún día a dar cuenta de nuestra vida, o que en realidad Dios sea indiferente al pecado y no le importe en absoluto la manera como nosotros nos comportamos. Hay una diferencia abismal entre esos dos conceptos. Nuestro concepto de la vida y nuestra percepción de la realidad cambia por completo si asumimos una cosa o asumimos la otra. Por completo. Todos nosotros miramos la realidad a través del lente de nuestras ideas y presuposiciones. Todos nosotros tenemos presuposiciones en nuestra mente. Lo que los filósofos llaman cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión. Presuposiciones, ideas que tenemos en nuestras mentes. Si ese lente, si ese conjunto de ideas o presuposiciones está mal, nosotros tenemos un lente desenfocado y no podremos ver bien, no podremos percibir la realidad como la realidad es. Bueno, pues lo mismo pasa con alguien que tiene una idea equivocada de Dios. Si el Dios de la Biblia existe, el de la Biblia, santo, justo, todopoderoso, bueno, etcétera. Si ese Dios existe, la realidad a nuestro alrededor tiene que tener una lectura o una interpretación muy diferente a la de aquel que asume que ese Dios no existe. Hay una lectura diferente, una interpretación diferente. El problema de aquellos que niegan que Dios se haya revelado en un libro, como la Biblia, por ejemplo, es que carecen de una pieza clave para poder interpretar correctamente la realidad. Y por lo tanto, lo mejor que pueden hacer es no opinar acerca de nada. No opinar acerca de nada. Permítame explicar esto desde otra perspectiva, para que si alguien todavía está enredado con este proceso de argumentación, entienda esto. Si una persona insiste en que Dios no existe, o en que Él sí existe pero no se ha revelado en un libro, entonces tiene un gran problema para poder determinar lo que es verdad y lo que no lo es. El hombre que no descansa en Dios, y en la Biblia obviamente, para determinar lo que es verdadero, ¿en qué descansa entonces? Bueno, él tiene que descansar en su propio razonamiento. Él no tiene otra opción. Yo no creo que este libro es la Biblia. Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a determinar las cosas? A través de mi propio razonamiento. Ahora bien, aún dentro de esta opción del hombre que insiste en no creer en la Biblia, en no creer que Dios se ha revelado, aún dentro de esa opción, este hombre tiene todavía dos opciones. O supone que la verdad está dentro de su mente, en otras palabras, que la verdad es lo que él decide que es verdad, o él supone que la verdad está fuera de su mente porque corresponde con una realidad que no está dentro de él, sino fuera de él, pero que es él quien decide lo que él acepta como verdad. Otra vez no hay opción. O nos consideramos a nosotros mismos como la fuente de la verdad o como los jueces de la verdad. En cuanto a lo primero, yo soy la fuente de la verdad, o sea, la verdad es lo que yo decido que es verdad. Eso es muy difícil de sostener, porque es muy obvio que la verdad no es lo que yo decido que es verdad, sino lo que es conforme a la realidad. La verdad no es lo que yo decido, es lo que es. Por más que yo insista en que hoy es viernes, hoy es domingo, y yo puedo, desde que me levanté esta mañana, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, eso no va a cambiar el calendario. La verdad no está dentro de mí, la verdad está fuera de mí. La fecha de hoy no depende de lo que mi mente piense, eso ya es así. Hoy es domingo, y hoy es 6 de noviembre del año 2005. Eso no lo determino yo.
Y si mi mente piensa otra cosa, yo estoy equivocado. La verdad no está dentro de mí, está fuera de mí. Otro ejemplo. Si Dios existe, ni 1.000 millones de ateos, pensando lo contrario, van a poder cambiar la realidad de que Él existe. Pero hay muchísima gente que no lo cree, no importa. La realidad sigue siendo la realidad. Y si Dios es santo y justo, entonces todos nosotros nos presentaremos algún día delante de su tribunal, aunque todos los hombres del planeta se confabulen para negarlo. Si Él existe y Él tiene destinado un día del juicio donde Él va a juzgar a cada hombre, no importa lo que yo piense, la realidad es la realidad. Así que la verdad es algo que está fuera de nuestras mentes y que nosotros debemos descubrir. Ahora yo me pregunto, ¿en base a qué decidiremos? El hombre que dice, no, yo sé que la verdad no está dentro de mí, obviamente, yo no soy Dios, pero yo soy el juez de la verdad. Bien, una persona que asume esa posición, yo le preguntaría, ¿en base a qué tú vas a decidir lo que es verdad o lo que no es verdad? ¿En base a qué tú vas a hacer ese juicio? Como yo decía hace un momento, el hombre que niega la revelación de Dios no tiene otra opción que constituirse en juez de la verdad. Él es quien decide lo que él acepta como verdad y lo que no. Pero eso plantea un gran problema. Yo te pido, mi amigo, que escuches con atención el problema que tienes. Un gran problema. Como bien señala Richard Ramsay, todas las verdades están relacionadas entre sí, todas, porque vivimos en un universo donde todas las cosas están interconectadas. Y cualquier nueva verdad que se descubra por allí pudiera echar por tierra lo que nosotros creíamos que era la verdad. ¿Acaso no vemos eso una y otra vez en el campo de la ciencia? Una y otra vez. ¿Cuántas veces ha sucedido que hombres de ciencia han elaborado una hipótesis científica, hacen algunas pruebas en el laboratorio y parecen por fin tener en la mano algo seguro? Pero luego viene alguien y les hace ver que estaban equivocados o que había un elemento importante que ellos no habían descubierto o no habían tomado en cuenta y de repente toda la hipótesis se cae como un castillo de naipes. ¿No ha pasado eso muchísimas veces? Hasta que llegó Einstein, la física newtoniana era aceptada como palabra de Dios. Vino Einstein y demostró que Newton estaba equivocado en algunos puntos importantes. Eso ha pasado una y otra vez. Así que para estar completamente seguros de algo, nosotros tendríamos que saberlo todo. Para estar completamente seguro de algo, como todo está interconectado, nosotros tendríamos que saberlo todo, pero cualquier hombre en su sano juicio sabe que no lo sabe todo. ¿Qué opción le queda entonces? Ninguna. ¿Qué opción le queda? Ninguna. El hombre que decide hacerse el juez de la verdad no tiene otra opción que aceptar su propia ignorancia y no opinar nada. Decir como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. No opinar nada. Es incongruente afirmar que somos los jueces de la verdad y al mismo tiempo afirmar categóricamente que nosotros conocemos algo como verdad. Pero Dios no ha dejado al hombre atrapado en ese laberinto. Gracias al Señor. Él es la fuente de la verdad. Y Él se ha revelado en un libro infalible que si bien no nos provee un conocimiento exhaustivo de la realidad, sí nos provee un conocimiento verdadero y seguro de ello. Como bien señala Richard Ramsay, descansar en la revelación que Dios nos ha dado es la única manera de estar seguro de algo, porque Dios sí conoce toda la verdad. Dios sí puede hablar porque Él lo conoce todo. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesucristo está orando al Padre por sus discípulos. Y en su oración dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Y entonces añade, tu palabra es verdad. Cristo aceptó las Escrituras, la Biblia, como la verdad revelada de Dios. Sin esa revelación el hombre está completamente perdido. Le faltan piezas claves, muchas piezas claves para poder interpretar la realidad.
Yo sé que muchos incrédulos no han visto aún que esa es la implicación de su postura. Ellos no lo han visto. Por eso siguen siendo incrédulos y hablando con autoridad. Ellos no han visto la implicación. Ahora, hay otros que sí lo han visto. Otros que se han dado cuenta del problema, pero que están dispuestos a pagar el precio de vivir presuponiendo que el mundo es un lugar absurdo antes que tener que postrarse ante Dios. Ahora, ellos han visto el problema. Por ejemplo, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche parte de la premisa de que no existe Dios. Él es el filósofo de la muerte de Dios. Dios ha muerto. Y eso lo lleva a la conclusión de que todas las categorías que requieren de una fuente divina como la verdad, el propósito y significado de la vida, el conocimiento, él llega a la conclusión de que así como Dios no existe, esas cosas tampoco existen. Nietzsche vio el asunto. La verdad, dice él, es una ilusión, es una ficción creada por los hombres para poder sobrevivir. Nietzsche fue un apóstol de la irracionalidad. Él vio la implicación de que negar la existencia de Dios necesariamente era negar también la existencia de la verdad, era negar la existencia del conocimiento, era negar la existencia del propósito y significado de la vida. Él lo vio y estuvo dispuesto a pagar ese precio. Ahora bien, si una persona realmente creyera eso, lo que Nietzsche dice que creía, ¿no debería dedicarse a escribir libros? Una persona que cree eso, ¿no debería escribir libros, tantos libros como este hombre escribió, llenos de declaraciones categóricas que él plantea como verdaderas? Nietzsche no duda en lo que dice. No existe la verdad, excepto la verdad mía. No existe el conocimiento, excepto el que yo tengo. Como bien ha dicho R.C. Sproul, el acto más consistente de los filósofos irracionales sería simplemente callarse la boca. Eso sería lo más consecuente, callarse la boca. De hecho, hay un filósofo griego llamado Cratilo, que según los datos que tengo, él decidió callarse la boca. Él optó por el silencio, no habló más. Él entendió esto y no habló más. Sigue diciendo Sproul, si no pueden decir nada con significado, ya que no hay nada significativo que decir según ellos, ¿por qué continuar balbuceando? Sin embargo, ellos insisten en hablar y escribir en una palabra. Ellos argumentan por la verdad de su posición, pero sus argumentos no tienen base para validarlos o invalidarlos, porque ellos mismos han abandonado la ley de la validez. Todo es irracional. Entonces, ¿para qué tú estás hablando? ¿Para qué tú estás hablando? Estos pensadores a la larga terminan en un callejón sin salida. ¿Saben por qué? Porque nadie puede vivir consistentemente con esa postura, por eso siguen hablando y siguen escribiendo y lamentablemente engañando y seduciendo a muchos incautos. Mi amigo incrédulo que estás en medio nuestro, por favor pondera esto por tu propio bien. Negar que Dios se ha revelado es negar la posibilidad de conocer la verdad. Negar que Dios se ha revelado es negar la posibilidad de conocer la verdad. Ahora, ¿sabe cuál es tu problema? Tu problema es todavía mayor, porque nadie puede negar que la verdad sea imposible de conocer. ¿Por qué? Porque negar algo así presupone un gran conocimiento. Nadie puede negar que la verdad sea imposible de conocer, porque negar eso en sí mismo implica un gran conocimiento. Tú te estás refutando a ti mismo. Déjame ilustrártelo de esta manera. ¿Qué dirían ustedes de una persona que se detiene frente a un pizarrón donde alguien ha escrito un complicadísimo problema matemático y después de examinarlo por un tiempo, él concluye que ese problema no tiene solución? ¿Qué tú pensarías de esta persona? ¿Que es un ignorante? ¿O que tiene un conocimiento increíble de matemáticas? Porque usted me pone a mí frente a una pizarra con un problema complicado de matemática y yo lo que te voy a decir es que yo no entiendo ni pío. Pero esta persona se va a detener allí, lo va a ver por un tiempo y va a decir, ese problema no tiene solución.
Para tú decir eso, tienes que saber mucha matemática. Mucha matemática. Bueno, ¿qué es lo que hace el incrédulo? El incrédulo se para frente al pizarrón de la vida, frente al pizarrón del universo. Y él dice, ese problema no tiene solución, la verdad no puede ser conocida. Mi amigo, es que para tú decir una cosa así, tú tienes que tener mucho conocimiento. No mucho conocimiento, no. Tú tienes que tener un conocimiento similar al de Dios. Similar al de Dios. Para tú negar algo así, tú tienes que saberlo todo. Y por lo tanto te estás rebatiendo a ti mismo. Porque tú dices que la verdad no puede ser conocida. ¿Cuál es el problema entonces? Deshonestidad. ¿Cuál es el problema? Deshonestidad. Mi amigo, tu problema es que no estás manejando las evidencias honestamente. Y eso te está llevando al terreno del absurdo. Ni tú ni nadie puede constituirse en el juez de la verdad. No podemos. Necesitamos una revelación divina para poder conocer la verdad. Y eso es, gracias al Señor, lo que los cristianos tenemos en la Biblia. Como veremos este domingo próximo, si el Señor lo permite. Pero ahora yo quiero dar un paso más adelante. Ya hemos dicho que sin una revelación divina no es posible conocer la verdad. Pero ahora voy a afirmar que sin una revelación divina no es posible conocer tampoco el propósito y significado de nuestra existencia. Sin una revelación divina no es posible conocer el significado y propósito de nuestra existencia. ¿Para qué estamos aquí? Recuerdo haber leído hace muchos años de un individuo que se quedó dormido en un parque. Yo he hecho esa historia antes, esos parques que cerraban antes a 1:00 de la noche. Y un policía llega con una lámpara, lo despierta y le dice, hey, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Para dónde va? Y dice, wow, yo tengo la vida entera preguntándome eso. Y usted quiere que se lo responda en 5 minutos. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Algunas personas nos dicen que la vida no tiene sentido. No tiene sentido. Cada cual debe darle sentido y propósito a su existencia cada momento, en cada momento, como yo lo crea conveniente, porque la vida en sí no tiene sentido. Pero otra vez estamos ante el mismo problema. ¿Cómo podemos establecer el propósito de nuestra existencia para cada momento, como dicen algunos, si nos faltan las piezas más importantes para tomar esa decisión? Como vimos hace un momento, hace toda la diferencia del mundo el hecho de que exista un Dios ante el cual nos presentaremos a dar cuenta algún día por nuestra vida, o que en realidad ese Dios no exista, o que ese Dios sí exista, pero sea indiferente al pecado y no le importe en absoluto cómo vivimos. Hace una diferencia abismal cualquiera de esas posiciones. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, Pablo dice que si no hay resurrección, o sea, si la muerte termina todo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Comamos y bebamos. Mi filosofía, dicen algunos, es que yo debo gozar la vida mientras pueda. El propósito de mi existencia es pasarla lo mejor posible. Mucha gente no se atrevería a declararlo así, de ese modo, pero es en el fondo así como piensan. Ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿cómo tú puedes estar seguro de que esa es la mejor manera de vivir la vida? Mi amigo, si hay una resurrección, y todos nosotros nos presentaremos algún día delante de Dios para dar cuenta de nuestra vida, entonces tú estás en un gravísimo problema. En un gravísimo problema. A ti te falta esa pieza para tú poder establecer cuál va a ser el propósito de tu existencia. Te falta la pieza clave. Bueno, mire, pastor, yo prefiero correr el riesgo. Porque a final de cuentas, lo que ustedes creen, lo creen por fe. Ustedes tampoco pueden estar seguros, es por fe. Mi amigo incrédulo, con amor te digo esto, es que también lo que tú crees, lo crees por fe. Lo que tú crees, lo crees por fe, porque nadie puede estar seguro de que la muerte termina con todo. Nadie puede estar seguro de eso. Nadie. Ahora, la gran diferencia entre tu fe y la mía es que la tuya descansa únicamente en tu propia especulación. ¿Cuál es tu base? Tú mismo. Tú llegaste ayer al mundo y te vas a ir antes de que el mundo termine, y tú estás descansando en tu cabeza para decidir tu vida. Estás descansando en ti mismo. La fe mía descansa
en un libro que, como veremos este próximo domingo, si el Señor lo permite, posee en sí mismo evidencias muy contundentes que prueban su autoría divina. Muy contundentes. Algunos incrédulos retan a los creyentes a probar que la Biblia es la palabra de Dios. Pruébame que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que nosotros podemos voltear la mesa y pedirle al incrédulo que me pruebe que no lo es. No, pruébame tú que la Biblia no es la palabra de Dios. Así como hay una creación extraordinaria que reclama, amerita de una explicación, así también la Biblia es un libro extraordinario que amerita ser explicado. Yo te voy a dar mis pruebas de por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero mi amigo, tú vas a tener que dar una explicación de por qué tú crees que no lo es. ¿Cómo fue que se formó ese libro? Así como el incrédulo tiene que tratar de explicar cómo se formó el universo, así también tienen que tratar de explicar cómo se formó la Biblia, porque es un libro increíble. Es un libro increíble, pero ese no es mi tema de hoy, ese es mi tema del próximo domingo. Mi punto es que sin una revelación divina no podemos establecer el propósito de nuestra existencia. No podemos. Estamos aquí y yo no tengo ni idea de cómo, ni por qué, ni para dónde voy. No tengo ni idea. Necesito que alguien me lo diga. Necesito que alguien me lo diga. Ahora, mi amigo, piensa en esto. Todas las cosas creadas muestran evidentemente que existen con un propósito. Todas. El universo es un sistema sumamente complejo, sumamente, donde un sinnúmero de cosas, pequeñas y grandes, funcionan como un mecanismo muy bien ajustado. Todo tiene un propósito, un porqué. Ahora yo te pregunto, ¿sería lógico pensar que todas las cosas creadas por Dios, todas, tienen un propósito determinado, pero que la vida misma no tiene propósito alguno? Es lógico pensar que todo tiene un propósito, menos la vida misma. Estamos rodeados de un montón de cosas con propósito, pero debemos suponer que el todo no tiene ningún propósito. Porque si Dios no se ha revelado, la verdad es que nosotros nunca vamos a poder descubrir si había un propósito o no. No podemos descubrirlo. Estamos aquí y no sabemos para qué. Eso no solo es absurdo, sino que contradice ese anhelo que tú tienes en tu corazón de darle propósito y significado a la vida. Dice C.S. Lewis, que en una época de su vida fue ateo, dice, si todo el universo no tiene significado, nosotros nunca hubiésemos descubierto que no tiene significado. Escuchen esto. Si todo el universo no tiene significado, nosotros nunca lo hubiésemos descubierto. Nunca. Y él explica, del mismo modo que si no hubiera luz en el universo y ninguna criatura con ojos, nunca hubiésemos conocido la oscuridad. Nunca. Oscuridad, ese concepto, no hubiese tenido sentido para nosotros. ¿Por qué nosotros conocemos la oscuridad? Porque conocemos la luz. Si no conociéramos la luz, no sabríamos que existe tal cosa como la oscuridad. Bueno, es precisamente porque el mundo tiene sentido. Es precisamente porque el mundo tiene significado y propósito, y nosotros lo hemos visto, que los hombres procuramos darle propósito a nuestra existencia. El que no le encuentra propósito se quita la vida. Tú estás vivo porque en el fondo de tu corazón tú crees que hay un propósito para ti de estar aquí. Y tú estás buscando darle sentido a tu vida. Pero mi amigo, yo te estoy diciendo que sin una revelación divina eso es imposible. A ti te faltan piezas claves. A ti te faltan piezas claves. Los cristianos sabemos por qué estamos aquí. No porque somos más inteligentes. Para nada, todo lo contrario. No porque somos más inteligentes, sino porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios. Por eso lo sabemos. Y en ella se nos enseña que Dios nos creó para que vivamos para su gloria
y para que gocemos de Él por siempre. Miren qué sencillo. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero si tú asumes, mi amigo, que no hay revelación, estás abocado a vivir una vida confusa, sin ninguna dirección y sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza. Pero en tercer y último lugar, sin una revelación divina, no solamente no tenemos base para establecer la verdad, no solamente no tenemos base para establecer propósito y significado, sin una revelación divina no existe una base objetiva para establecer patrones morales absolutos y universales. Sin una revelación divina no hay moral, por lo menos, no puede haber una base objetiva para construir la moral. Uno de los argumentos que usan los incrédulos para atacar la fe cristiana es que en el mundo hay mucho mal y muchas injusticias y por lo tanto no puede existir Dios. ¿Cómo puede ser que exista Dios en un mundo donde hay tanta maldad? Ahora, no es el propósito de este mensaje entrar en el problema de la existencia del mal. No tenemos tiempo. Mi propósito es hacerle ver al incrédulo que en un mundo sin Dios, o en un mundo en el que Dios no se hubiese revelado al hombre en un libro como la Biblia, no tendríamos base alguna para decir que en este mundo hay maldad. No tendríamos base alguna. Si Dios no existe o no se ha revelado, entonces tenemos que llegar a la conclusión. Si Dios no existe, tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros no somos personas. Eso es lo primero. Y eso ya lo vimos en el sermón anterior. No somos personas, sino más bien, como dicen los evolucionistas materialistas, somos máquinas muy complejas que tienen la ilusión de creer que son personas. Eso dicen los materialistas, los naturalistas. Nosotros no somos personas, somos máquinas complejas, como el carro, la televisión, que evolucionamos sin propósito, solo que tenemos la ilusión de creer que somos personas. Por lo tanto, dicen ellos, no lo estoy diciendo yo, ellos dicen, todas nuestras acciones están determinadas por el movimiento de nuestras neuronas. Y esos movimientos no son malos ni buenos, no tienen categorías morales. Yo no puedo asignarle ninguna categoría moral a las funciones de mis pulmones o de mi hígado. Yo no puedo decir, mi hígado pecó, mi hígado se está portando mal. No, puede estar fallando en su funcionamiento, pero yo no puedo asignarle una categoría moral a las funciones de mi hígado, como tampoco puedo decir que mi carro está pecando o mi televisión porque no funciona. Sus funciones son meramente mecánicas. Así que decir que no podemos creer en Dios porque hay mucho mal en el mundo es una declaración sin sentido. Porque si Dios no existe, entonces en el mundo no hay ni bien ni mal. Simplemente hay hechos mecánicos que pasan a lo loco. Dios no existe. Pero nos metemos en el mismo callejón sin salida cuando presuponemos que Dios sí existe, pero no se ha revelado. Para yo poder asumir que existe el mal o el bien, yo tengo que creer tres cosas. Primero, que existe Dios, un Dios moral. Un Dios moral. En segundo lugar, que Él nos hizo a nosotros como seres personales. Nosotros somos personas, creados a su imagen y semejanza. Y en tercer lugar, que Él ha legislado lo que está bien y lo que está mal. Y Él le ha dado al hombre a conocer su legislación. Sin esa legislación no hay manera alguna de que nosotros podamos crear categorías morales que no sean mero convencionalismos arbitrarios. Pues sabe una cosa, pastor, esto es lo que yo digo, que en el mundo no hay ni bien ni mal. Yo estoy dispuesto a asumir eso. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro, mi amigo, que tú estás dispuesto a asumir coherentemente esa postura? ¿Qué tú me dirías si yo entrara a tu casa y me llevara un objeto tuyo sin tu permiso? Y sobre todo el que más te gusta, ¿qué tú dirías? ¿O qué tú dirías si yo, por divertirme, cada vez que te paso por el lado te doy una galleta?
Que a mí me divierte la galleta. ¿Qué tú dirías? Lo cierto es que nadie puede vivir coherentemente con la filosofía de que no existe ni el bien ni el mal. Nadie puede vivir coherentemente con esa postura. Me llama muchísimo la atención cada vez que yo leo en el periódico que alguien critica la corrupción gubernamental o cualquiera de los males que están azotando nuestra nación. Y no es que yo me oponga a que esas críticas salgan en el periódico. Yo no me opongo, por supuesto que no. Lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la base moral para emitir esas críticas? O sea, ¿descansando en qué una persona que no cree en Dios puede afirmar categóricamente que ir al gobierno a robar está mal? ¿Descansando en qué? ¿Por qué está mal? Y no me miren raro, hermano, piénselo, amigo que está aquí en esta mañana, piénsalo bien. Si Dios no existe, y yo no tomo en cuenta su palabra, en base a que yo estoy decidiendo, tal vez la persona es sabia y va al gobierno a lucrarse. En base a que yo estoy estableciendo la diferencia entre el bien y el mal, en lo que yo siento. ¿Cuál es mi base? Sólida, objetiva. No, mi amigo, sin una revelación divina que nos diga infaliblemente qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, no habría manera de establecer tal cosa. Cada cual tendría el derecho a tener sus propios criterios morales. ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? Mira, tú tienes esa convicción, yo tengo otra, respétame. Cada cual tiene sus propios criterios morales. Lo que pasa es que eso equivale a decir que no existen criterios morales. Si cada cual tiene el derecho a hacer lo que quiera y nadie lo puede juzgar, entonces la moral no existe. Pero como no se puede vivir así, por lo menos no en este mundo creado por Dios, no se puede vivir así, el hombre incrédulo se ve obligado una vez más a comportarse en una forma incoherente con lo que él cree. Su fe, porque el incrédulo tiene fe, una fe en sí mismo, pero es fe. El problema es que su fe es imposible de ser vivida en la práctica. Él no puede vivir conforme a su fe y tiene que tomarle prestado a la cosmovisión cristiana algunos elementos para poder sobrevivir en este mundo. Porque su fe no funciona. Es una fe falsa. El tiempo se me ha ido y yo no puedo expandir más este punto. Como yo le decía en la introducción, mi plan inicial era pasar a considerar en un segundo encabezado por qué nosotros creemos que la Biblia es esa revelación divina que el hombre necesita. Pero eso lo veremos, si el Señor lo permite, el domingo que viene. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, que Dios se ha revelado al hombre en una forma muy evidente, pero el hombre en su impiedad y en su injusticia ha detenido con injusticia la verdad. Hemos visto que esta revelación es suficiente para dejar al hombre incrédulo sin excusa, pero no nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Y es por eso que Dios se ha revelado también en un libro infalible e inerrante. Sin esa revelación el hombre no podría conocer la verdad, no podría establecer el propósito de su vida en este mundo, ni tendría base alguna para establecer patrones morales absolutos y universales. Pero qué bueno que Dios no nos ha dejado a tientas y en tinieblas. Hermanos míos, qué tesoro tan maravilloso Dios ha puesto en nuestras manos al confiarnos su bendita palabra. ¡Qué tesoro! Como dice el salmista, su palabra es deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, que la que destila del panal. Ella es una base segura y confiable para el conocimiento de la verdad, para conocer el propósito de nuestra existencia y para distinguir el bien del mal. Por eso decimos, al igual que el salmista en el Salmo 119, versículo 105, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Qué bendición tan grande tener en nuestras manos la bendita palabra de Dios. Qué bendición. Pero en cuanto a ti, mi amigo incrédulo, si decides seguir yendo en contra de la evidencia que Dios ha dado de sí mismo, tanto en la creación como en su palabra, tú no tienes otra opción que vivir en confusión, en el error, una vida sin propósito y sin sentido, y sin ninguna base objetiva para distinguir el bien del mal. Tú no tienes otra opción. Pero tú sabes muy bien que no se puede vivir así. Tú lo sabes. En el fondo de tu corazón tú sabes que tú no eres coherente con tu fe. Tú lo sabes. Y yo te ruego, no sigas poniendo en riesgo tu alma inmortal. Porque si partes de este mundo en tus pecados, tendrás que enfrentarte con el juicio de Dios sin estar preparado para ello. Mi amigo, el Hijo de Dios se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, y murió en esa cruz porque el juicio de Dios es real y porque no había manera alguna de redimir al hombre que no fuera satisfaciendo la demanda de la justicia divina. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Muerte. Y eso fue precisamente lo que hizo el Hijo de Dios. Morir siendo inocente, en lugar de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y yo te exhorto, no continúes resistiendo la verdad de Dios, revelada en su creación y revelada en su palabra, porque el día llegará cuando no podrás esconderte nunca más detrás de tus argumentos absurdos. El día llegará cuando ya no podrás acallar nunca más la voz de tu conciencia, que muchas veces ha inquietado tu alma, y tú lo sabes. Abandona, mi amigo, la deshonestidad. Abandona la irracionalidad, abandona el engaño y ven a Cristo. Dios es bueno, mi amigo, y para siempre es su misericordia. Acógete hoy a la misericordia que Él otorga en Cristo a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Por amor a tu alma, mi amigo, no demores más. No demores más, porque tú no sabes por cuánto tiempo más esa misericordia de Dios en Cristo estará disponible para ti. Por amor a tu alma, ven a Cristo, mi amigo, en arrepentimiento y fe.